Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez. Antes de empezar, pues mil disculpas, de verdad. He estado de verdad un poco muy ocupado en cuestión de tareas, trabajos, entregas, pero aproveché ahorita que tengo un mini espacito para grabarles y que pues ustedes tampoco se queden sin, sin su clase, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con el tema de sacramentos, de los sacramentos. Vimos la clase pasada sacramentos en general. Entonces ahora vamos a ver los sacramentos de iniciación. Recordemos que los sacramentos se dividen en tres partes: los de iniciación, que son los que vamos a ver hoy; los de son los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación y los de servicio, perdón. Estas son las tres partes en las que se dividen estos sacramentos. Entonces, como les dije, vamos a ver los sacramentos de iniciación. Son los que nos unen a Cristo en el sacramento del bautismo, que es el sacramento inicial con el que se principia, con el que damos inicio a nuestra vida cristiana católica activa. Somos miembros activos de la iglesia. Como les decía en clases pasadas, ya no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios una vez bautizados. Recordemos que nacemos con el pecado original, el pecado contraído por Adán y Eva, nuestros primeros padres. Este pecado no lo hacemos nosotros, por eso es pecado original y se borró con el pecado, ya que nacemos sin gracia. Pecado quiere decir, pecado, bautismo, perdón, es sumergir. Morimos al pecado para resucitar con Cristo. Cristo murió justamente para esto, para que nosotros también tengamos una nueva resurrección, por así decirlo. Sus efectos: recibimos la gracia santificante. Como les decía, estamos en gracia ya una vez bautizados. El niño, por lo regular, cuando se bautizan niños, bebés, ya tienen esa gracia, porque todos, absolutamente todos nacemos sin gracia. La única persona que ha nacido sin este pecado, que ha nacido en gracia, es la Virgen María. Por eso fue elegida por Dios. Nos hace hijos de Dios, como les decía, ya no somos criaturas de Dios, ya somos hijos de Dios. Nos borra todo pecado, ya una vez bautizado, pues no tenemos ningún pecado, porque pues somos niños, ¿no? Tenemos ya, se nos borra el pecado original, que es el único que tenemos. Nos incorpora a la iglesia, ya somos miembros activos, partícipes de la iglesia, y recibimos las virtudes teologales, que estas son tres. La primera es la fe, la aceptación de lo que Dios nos revela a través de la iglesia. Me ayuda a aceptar que Cristo está vivo en la Eucaristía, que Cristo está realmente ahí. Por eso cuando estudian para la primera comunión, es esto en lo que se les enfatiza, tiene que ser más énfasis. Y para cuando reciben cuando van a comulgar, esto también es un requisito para comulgar, saber a quién se va a recibir. Recordemos que en la hostia consagrada está el cuerpo de Cristo. Cristo está realmente presente ahí. La segunda virtud teologal, que es la esperanza. Vivimos en la espera de que un día resucitaremos con Cristo. De hecho, esto lo decimos en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Y la caridad, que es la virtud de todo cristiano. Todo buen cristiano debe tener esta virtud, la virtud de la caridad. Además, Cristo nos comparte tres funciones, la cual es la de profeta, anuncia y denuncia la buena nueva; la de sacerdote, tenemos un sacerdocio en común no ministerial, ofrecemos oraciones. Una no es un fruto, es una obra de misericordia, que es la espíritu. Son 14, 7 corporales, 7 espirituales. Una de ellas espiritual es orar a Dios por vivos y difuntos. Y la de rey también nos da esta función: sirve a los demás, al pueblo. Aquel que quiera ser rey de su pueblo debe servir a los demás. No es como un rey que es excéntrico, que es egoísta, ególatra. Recordemos que Jesús fue el rey en burro no su concepción, desde antes de nacer fue trasladado a Belén en burro. La huida de Egipto fue en el burro. Incluso su entrada triunfal a Jerusalén, su entrada ya como rey, fue en el burro. Y él siempre
tuvo esta virtud de la caridad, de servir sin esperar nada a cambio. Tenemos 3 tipos de bautismo: el bautismo de deseo, el bautismo de martirio y el bautismo sacramental. El de deseo, que es cuando de verdad alguien quiere ser bautizado, necesita ser bautizado. El de martirio, pues que murió, por ejemplo, los mártires. Un mártir es alguien que muere, que derrama su sangre, que muere por algo que defiende. Por ejemplo, en la guerra cristera son muchísimos mártires. Bueno, en nuestro país, que es el único de América Latina en el que ha estado así, por esta cuestión, por la guerra cristera, la prohibición de la fe. Defendieron la fe, murieron por esto. Por eso es un mártir, se hacen mártires. Y el sacramental, pues es el que recibimos con el agua bendita. Los elementos son los siguientes, que es la materia, el primero, que es el agua, que es para lavar nuestros pecados. Si ven, el agua es muy simbólica en nuestra religión. Por ejemplo, del costado de cuando atravesaron a Jesús con la lanza, brotó de su corazón agua y sangre. No, sí, agua, brotó agua, perdón. Y Jesús dice: yo soy la fuente de agua viva. El que beba de mí, venga a mí, no tendrá sed. Igual está el sacerdote, se lava las manos para borrar sus pecados, ser digno de tocar a Jesús sacramentado, que es la hostia consagrada. Y pues en este caso, en el bautismo, que es para lavar el pecado original. La forma, las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por lo general se le dicen aquí en la frente, en la cabeza, perdón, es una cruz, y en la pila bautismal, con agua bendita, obviamente. Y el ministro, o la persona que lo aplica, es el obispo, presbítero, diácono y cualquier persona respetando la forma. Esto, por ejemplo, en los hospitales, que es cuando, por ejemplo, un niño recién nacido, que no lo ha bautizado, esté en riesgo de morir, lo tienen que bautizar para que no muera en pecado, no esté en el purgatorio. Entonces, como digo, si ya es de suma urgencia, no hay un sacerdote cerca, X o Y, la mamá, la enfermera, el doctor, cualquier persona tiene que, siempre y cuando respetando esa forma, con agua bendita, y haciéndole aquí, siguiendo la forma: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiendo esa forma, este ritual, por así decirlo, queda bautizado. En caso de un niño, es bautizado en la fe de los papás y de los padrinos. Un niño después de los 7 años debe aceptar a Cristo como su Señor. Tiene que prepararse para saber a qué se compromete al bautizarse. Así es, como les digo, un poquito más complicado, porque pues ya tiene la conciencia, está en plena conciencia. Incluso hay personas adultas que no están bautizadas, y estos pues tienen que tener, no es como los niños que nada más los llevan, los bautizan y ya. Tiene que llevar una preparación para saber realmente a lo que se compromete cuando está siendo bautizado. No es llegar y ya lo bautizan, tiene que tener una preparación, como ustedes ahorita en la confirmación o en comunión, los niños también. Así ellos tienen que llevar una preparación para poder ser bautizados. Nuestro siguiente sacramento, seguimos con los de iniciación. El sacramento de la confirmación, que es el de ustedes. Confirmar significa consolidar o reafirmar. Aumenta la fuerza necesaria, la gracia, y confirmamos que somos hijos de Dios. Sus efectos nos introducen más profundamente en la filiación divina y nos unen más firmemente a Cristo. Como les digo, es una consolidación, una reafirmación de lo que ya teníamos previamente en la comunión. Se nos reafirma, lo volvemos a hacer más fuerte en este sacramento. Nos unen más a Cristo. En la comunión recibimos a Dios Hijo, en la confirmación recibimos a Dios Espíritu Santo. Junto, o sea, Dios Padre siempre lo hemos tenido. En el bautismo, por ejemplo, ya somos hijos de Él. Entonces ahí ya tenemos a una persona de la Santísima Trinidad. A la segunda persona, que es Dios Hijo,
lo recibimos en la comunión, y esta tercera persona la recibimos ahorita en la confirmación, que ya es la tercera persona. Ya habríamos recibido a la Santísima Trinidad en su conjunto. Complementa y madura en nosotros nuestra fe en el Espíritu Santo. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante las palabras y obras como verdaderos testigos de Cristo. Hace más perfectamente nuestro vínculo con nuestra Madre la Iglesia, ya que cumplimos con otra de nuestras obligaciones como cristianos católicos, como católicos, y ya nos une más con nuestra Madre, con la Santa Madre Iglesia Católica. Elementos. ¿Cuáles son los elementos? La materia, el aceite del Santo Crisma. Este aceite es, bueno, lo tienen en un tarrito, un fresquito, un aceite perfumado, huele muy rico, de verdad. Bueno, ya verán en su confirmación. Me parece que no me recuerdo si se los ponen, creo que se los ponen en la frente en forma de cruz. Este aceite se bendice en una misa especial el Jueves Santo. El Jueves Santo cada año, como se conmemora la institución del sacramento del sacerdocio y del sacramento de la Eucaristía, el Jueves Santo se hace una misa especial en la catedral y en todos los párrocos de esa catedral. Por ejemplo, aquí en la catedral de Cuautitlán va nuestro párroco, va el párroco de San Antonio, el párroco de Cosem, el párroco de la Soledad, y así de todas las parroquias de la comunidad de nuestra catedral. Van y hacen una misa con el obispo. Se bendice el Santo Crisma, se bendicen los santos óleos para la unción de los enfermos, por ejemplo. Pues es una misa especial, no lo puede cualquiera bendecir. La forma es una invocación al Espíritu Santo sobre el confirmado. Esta forma se le llama epíclesis. Es una invocación al Espíritu Santo. Es una oración que hace el obispo para que descienda el Espíritu Santo en la persona. Cuando ustedes hacen su confirmación, es el Espíritu Santo que viene a ustedes y les envía sus dones, los dones del Espíritu Santo. El ministro, obispo o un sacerdote puede confirmar siempre y cuando el obispo lo autorice. Como este es un sacramento más profundo, si se requiere que sea el obispo. En dado caso que el obispo no pueda, se envía a alguien, pero siempre y cuando esté autorizado por el obispo. No cualquiera puede confirmar. El sujeto es todo bautizado que esté debidamente preparado. Hoy en día se confirman a los 12 años. Antes era la edad que fuera, siempre y cuando estuve en plena conciencia, claro. Pero ahorita sí ya es una preparación. Pues por este grado de profundidad, tiene que saber realmente a quién está recibiendo. Y el último sacramento de iniciación, el sacramento de la Eucaristía. Eucaristía quiere decir acción de gracias, es alimento del alma, sacramento de la vida eterna y asamblea eucarística. También se le llama memorial, que actualiza la última cena del Señor. Si recuerdan o si ponen atención en la misa, cuando el sacerdote es en el momento de la consagración, la imposición de las manos sobre el pan y el vino, todo eso, el sacerdote repite las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y ya con el vino, tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, en memorial. Y también se le llama sacrificio, o sacrum facere, que quiere decir hacer algo sagrado. En el ofertorio nos unimos a Cristo para el sacrificio. Nosotros nos debemos alimentar con la Eucaristía. Es un alimento espiritual. Diario comemos, diario recibimos alimento corporal. Este es un alimento espiritual para que nuestra alma esté bien. Los requisitos para una buena comunión es no estar en pecado mortal, pleno conocimiento y consentimiento. Tenemos que estar conscientes de quién vamos a recibir, por qué lo vamos a recibir, cómo lo vamos a recibir, todo esto que vieron en su comunión. El catecismo, la comunión. Y el consentimiento, pues estar de acuerdo en recibirlo, tal.
Un ayuno eucarístico, que es esto, no tomar alimento al menos 1 hora antes de comulgar. Por ejemplo, si van a misa de 9, la comunión se da 9:40, 45 más o menos. Entonces, al menos 1 hora antes, 8:40, 8:30, 8:40 por mucho, 8:30, pues no haber tomado ningún alimento sólido. Y creer que Cristo está en la Eucaristía, como les decía, es tener pleno conocimiento sobre a quién vamos a recibir, por qué lo vamos a recibir y todo esto. Sus frutos nos une físicamente a Cristo, aumenta la amistad con Él, alimenta la vida de gracia y borra el pecado venial. Si recordamos, el pecado venial es el que no se hace en conciencia, que lo hacemos inconscientemente. Estos pecados se borran con el sacramento de la Eucaristía, comulgando. Se borran esos pecados veniales, más no mortales. Los mortales tienen que hacer con el sacramento de la penitencia, que veremos más adelante, bueno, en el siguiente video. Y si estamos en pecado mortal, pues no podemos comulgar. Sus elementos: la materia, que es el pan de trigo sin levadura y vino de uva madura. ¿Por qué pan de trigo sin levadura? Si recordamos, casi les había dicho antes, uno de nuestros cuadros más representativos, bueno, Jesús para empezar era judío, todos San José y la Virgen María eran judíos. Entonces, bueno, esto lo podemos en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, la presentación del niño Jesús a los 40 días, cuando Jesús se pierde en el templo, iban a una celebración igual del pueblo judío, la presentación al niño al templo, la circuncisión, los judíos tienen que ser circuncidados, Jesús también. Como decía, Jesús fue a Jerusalén para las Pascuas, que es una fiesta judía. Recuerda la huida de Egipto, más bien, igual como él lo hizo, pero del pueblo de Israel, con Moisés, cuando salen de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra prometida. Esta es la conmemoración de la Pascua para ellos. Para nosotros es cuando Jesús resucitó, pero pues por eso Jesús vio esta fiesta, por eso fue hacia Jerusalén. Sí, ¿dónde fue asesinado? Sí. Y uno de los cuadros más representativos para nosotros, el cuadro de la Última Cena, es justamente una fiesta judía, la fiesta de los panes sin levadura. Por eso nosotros utilizamos esto, que es pan de trigo sin levadura. La forma, que son las palabras de Cristo cuando instituyó la Eucaristía en la Última Cena, como les decía, que es lo que dice el sacerdote: tomen y coman todos de él. Vino de uva madura. Por lo regular, no es cualquier vino, tiene que ser un vino especial para consagrar. Justamente es como vino tinto de uva madura, una de las marcas más, no sé si sea la única, no creo que no es la única, pero sí la más conocida, la más comercializada. Sangre de Cristo, así se llama. Y bueno, les decía la forma: palabras de Cristo cuando instituyó la Eucaristía en la Última Cena. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y lo mismo con el vino: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El ministro, obispo, presbítero o sacerdote. Un diácono no puede consagrar. Un diácono es alguien que es un nivel un poquito más abajo en la jerarquía, que apenas va iniciando su preparación más o menos. Ya pasó, o sea, todo ese seminarista, es entre seminarista y presbítero, sacerdote. Todavía no es consagrado como sacerdote, está en ese término medio, por eso no puede consagrar. Todavía no está preparado al 100%. El sujeto es todo bautizado debidamente consagrado, que ya haya recibido esta preparación, que ya esté consciente de todo esto, siga estos pasos para que ya pueda comulgar. Bien, como les decía, pues gracias por entender. Bueno, este es el tema. Cualquier duda, pues encantado de resolvérselas. De verdad, nuevamente mil disculpas y gracias por entender. Como les digo, pues ha sido un cambio total, un giro radical en mi vida. Pues en línea pues se complica, creo que un poquito más que presencial. Entonces pues sí, como que de repente se manchan los profesores, ¿no?
Por eso tampoco yo los quiero dejar así como que con mucha tarea, o intento subir los videos lo más corto posible, cosas así. Pero de por sí vamos bien con el temario, no se preocupen, vamos siguiendo lo vamos viendo bien, entonces por eso no hay que preocuparse, ¿vale? Gracias por su comprensión, por su entendimiento. Pues ahora nos encomendamos a San Juan Pablo II, que me los bendiga, que me los guarde hoy y siempre, que estén bien ustedes y su familia, que me los llenen de salud, y muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego.